Hola, buenos días. El título de la investigación es Evaluación del conocimiento de los consumidores respecto al manejo sanitario requerido para la carne de res en Sonora y está presentado por Maricruz Zapata y Melissa Rascón. El estado de Sonora es uno de los principales productores y consumidores de carne de res del país. Aun siendo este un alimento básico, es uno de los más perecederos que existen. Se requiere aplicar medidas de higiene en toda su cadena agroalimentaria, incluyendo la parte de los consumidores, ya que estos tienen la responsabilidad de manipularlo y prepararlo correctamente para su consumo. Planteamiento del problema. Siendo la población de Hermosillo uno de los principales consumidores de carne de res, ¿conocen estas personas las medidas sanitarias para su conservación y consumo? Ahora bien, justificando esto, el estado de Sonora ha sido reconocido por cumplir con estándares muy altos de calidad e inocuidad. Entonces, es muy importante hacer que se siga cumpliendo con cada uno de estos. Tenemos como objetivo estudiar la importancia de las prácticas de elaboración que los habitantes de Hermosillo, Sonora, le dan a sus productos cárnicos. Continuando con la metodología, nuestra población de estudio se obtuvo a través de una invitación en redes sociales a los habitantes de Hermosillo, teniendo como único requisito que hayan adquirido carne de res en un periodo de septiembre a octubre de 2020. En total se obtuvieron 205 personas que accedieron a participar. Nuestro instrumento fue una encuesta que constaba de 22 preguntas. Esta recolectaba datos como preferencias, marcas, preparación, almacenamiento, entre otros. Y para analizar sus resultados se tomaron las respuestas más relevantes para el estudio y se agruparon por temas similares. Estos resultaron en tres bloques: 1. Apreciación del consumidor; 2. Preparación de la carne; y 3. Inocuidad. Y bueno, continuando con los resultados y la discusión, iniciando con el primer bloque llamado apreciación del consumidor, se identificaron estos datos como los más relevantes. Primero, que las marcas comerciales de preferencia son el Rancho 17 y la sección de marca libre con un 29% cada una, seguido de su carne con un 20% de preferencia. Además, nos es muy importante saber lo que los consumidores buscan en la carne que van a comprar para evidenciar su real apreciación del producto. La literatura ha establecido que las preferencias del público hacia sus productos se agrupan en apariencia visual, calidad comestible y otros factores como lo es el precio y el valor nutritivo. Teniendo en cuenta esto, poco más del 50% dijeron buscar primeramente un buen color de la carne, igualmente dijeron buscar un buen precio, dándonos a conocer que muchas veces se busca primero ahorrar antes que la calidad de los alimentos. Y esto lo podemos relacionar con la pregunta anterior, ya que la mayoría de los encuestados eligieron marca libre y su carne, evidenciando que las prioridades sí están en el aspecto y su precio. Conforme al segundo bloque, llamado preparación de la carne, se enlistan estos datos. Primero, que la mitad de los participantes afirma llevar un control de las especies y sazonadores a utilizar. Este es un punto que destaca porque estos aditivos pueden disfrazar el verdadero aspecto del alimento. De hecho, un estudio realizado el año pasado que evalúa los efectos de la sal en la carne de res y de cerdo concluye que existen cambios significativos en la gomosidad, cohesividad y en la emulsión del producto, o sea, sí disfraza su posible alteración. Además, evaluamos la cocción preferida y las opciones son las mostradas en esta imagen para facilitar los conceptos entre la comunidad. Conforme a los resultados, podemos ver que más de la mitad prefiere su carne bien cocida. Eso indica una ventaja para prevenir enfermedades que pueden ser causadas por agentes patógenos que puede haber en esos productos mal cocinados. Y pasándonos al último bloque, llamado inocuidad, examinamos lo siguiente. Las causas más comunes para que los consumidores desechen su carne es el olor, con un 51%, cambio de color, apariencia y fecha de caducidad, con un 38% cada una. Acerca del tiempo de almacenamiento de la carne en sus refrigeradores, al menos el 31% de los participantes dijo mantener sus carteras por lo menos una semana. El resto de las respuestas varían entre 2 semanas, un mes, 6 meses, un día y hasta más de los 6 meses, que ese es el peor de los hábitos. Conforme a la fecha de caducidad, existe casi un 20% de las personas que no se fijan en este dato y hasta un 14% negó la presencia en general de esta etiqueta. Y por último, 32% de las personas desconocen los riesgos de consumir productos en malas condiciones. En sí, es necesario englobar estas cuestiones para poder determinar el posible riesgo al que estas casas se están enfrentando. Por ejemplo, los consumidores aseguran desechar su carne en cuanto detectan alguna característica inadecuada, pero casi un 70% de ellos tienen la carne en su refrigerador por más de una semana, lo que asegura que sus productos ya se encuentran en alguna etapa de alteración. Y pues de la misma manera, más de la mitad de los encuestados afirmaron reconocer los riesgos presentes en el consumo de productos cárnicos en mal estado. No obstante, esto no se ha reflejado en la población de Sonora, debido a que ésta se encuentra encabezando el listado de los estados mexicanos con incidencia de enfermedad diarreica aguda en niños. Evidentemente, la población infantil sigue siendo en donde el riesgo prevalece. De hecho,
Se reporta que los casos continuaron aumentando con el paso de las semanas, logrando clasificar a esta patología entre las primeras 10 causas de muerte en niños menores de 5 años, a pesar de ser pues algo absolutamente prevenible. Y bueno, para concluir con este proyecto, podemos deducir que más de la mitad de la población de Hermosillo cuenta con los conocimientos básicos acerca de las condiciones y medidas sanitarias para sus productos cárnicos. No obstante, reconocemos que es dudosa la asertividad de las respuestas analizadas. Es esencial investigar con más profundidad a las poblaciones en riesgo, como lo es el número de personas que demostraron desconocer bastante acerca de los productos que consumen y, pues aún más importante, los niños menores de 5 años que se han reportado como víctimas de la carne alterada. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.